Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Es un gusto encontrarnos con cada uno de ustedes. Me han pedido hablar un poco de mi vida vocacional y de cómo llegué a ser sacerdote. Para esto podría marcar dos momentos o dos circunstancias. Yo creo que las circunstancias cambian, transforman la vida de uno, y en el mío lo ha hecho así. Por más que sean insignificantes, transformó y cambió mi vida. Uno de ellos es cuando yo tenía ya 19 años y había comprado ya o adquirido una casa porque quería tener mis cosas, mi casa, formar una familia y mis proyectos. Ya a los 19 años tenía ya conseguido una casa, y dentro de esa realidad de ir construyendo y arreglando el terreno que había comprado, pues me hicieron partícipe de las actividades del lugar donde había adquirido mi casa. Y se hizo un comedor infantil, un comedor de niños. Y allí creo que inicia mi camino de vida espiritual, porque en la inauguración de ese día me pusieron frente a una religiosa hija de Santa Ana. Y eso cambió toda mi vida, porque yo sobre lo que es la vida católica pues no tenía una vivencia plena. Mis padres son católicos, mis abuelos también son católicos, pero yo no tenía una vivencia de vida católica. Más era una vivencia pues racional, y una vivencia más quizá inclinado a ideologías y mentalidades. Pero como todo universitario estaba viviendo eso. Pero esa circunstancia de esa inauguración de ese comedor infantil pues cambia toda mi vida. Conocí a la religiosa hija de Santa Ana, Sor Ana Susana. Ella me hace una invitación para pertenecer a un grupo juvenil de jóvenes universitarios que se reunían para hacer oración y poder también entablar amistad y poder también hacer alguna pastoral. Yo, impactado por esa invitación, empecé a asistir. Y ese fue el cambio en mi vida. Ciertamente como universitario tenía vergüenza y miedo de que la gente supiera que yo estaba yendo a una comunidad religiosa o a rezar o a orar, porque en la universidad nosotros éramos contrarios a todo eso. Al contrario, a la persona que veíamos orando. Yo tengo una anécdota muy fuerte de un compañero que era evangélico, y entonces él nos decía, cuando hacíamos un trabajo en la universidad, nos decía: antes de hacer el trabajo vamos a orar. Y nosotros le decíamos que no y que no y que no. Y él nos convencía de tal manera que cuando nosotros le permitíamos y le decíamos: ya, bueno, haz la oración, él sacaba la Biblia y hacía la oración y todo, pero después le decíamos: nos toca a nosotros, y le dábamos de tal manera, con tantas cosas, ideologías y mentalidades que nosotros manejábamos, o la filosofía que se maneja muchas veces contraria a la vida cristiana, pues nosotros pues le dejábamos por lo menos sin hablar de Dios, por lo menos 1 mes a 2 meses, y no nos hablaba de Dios porque le dábamos duro. Por eso es que cuando yo empiezo a participar en este grupo juvenil del Movimiento de la Esperanza, pues lo hacía a escondidas porque no quería que mis amigos se enteren de que yo también ahora estaba participando en un grupo religioso. Pero fue caminando así, y fui acostumbrándome a poder conocer un poco más a Dios. Este fue el inicio de mi conversión y de mi cambio. Ciertamente que antes de esto, pues yo había buscado quizá integrar otros grupos o sectas religiosas, ¿no? Pero este fue el inicio de mi vida como católico. Y un segundo momento es ya cuando tenía 25 años. Hay una hermana que marca también, otra hermana que marca mi vida. Conozco a la hermana María Eugenia, y ella pues conversaba conmigo constantemente.
Y ella me decía, tú puedes ser un sacerdote. Yo le decía que no, porque yo tenía ya proyectado mi vida para la vida matrimonial. Tenía una enamorada, tenía una vida ya haciendo mis proyectos, mi profesión, que era ingeniería civil, y todo esto pues estaba caminando, y por tanto pues yo tenía proyectos diferentes. Y ella un día, cuando me encuentro, me pregunta, ¿cuántos años ya tienes? Yo le digo 25 años. Y ella me dice, si ahora no pides hacer la experiencia para ser sacerdote, nunca lo vas a hacer. Y para mí fue como un desafío. Y yo le dije a ella en ese instante, le digo, entonces trae una hoja, yo voy a pedir para hacer la experiencia. Y yo me acuerdo que escribí, un día miércoles me acuerdo, y esa misma tarde ella lo había enviado, aquello que había escrito. Me dio una hoja, y en ello yo me acuerdo que habré escrito unas 3, 4, 5 líneas a lo mucho, pidiendo hacer la experiencia con los hijos de Santa Ana. Y ella lo había mandado por medio de fax a la provincial de esa vez, la hija de Santa Ana, la hermana Carmen Cubas. Y el día viernes me llama y me dice, pues tengo una respuesta. Y me dice que me acogían para poder integrarme al grupo que estaba haciendo la experiencia para ser hijos de Santa Ana, religiosos y sacerdotes. Y ahí fue quizá una emoción tan grande que apenas salí de ahí, compré mi pasaje para el día domingo, no avisé a nadie más que a mi hermana con la que estaba viviendo junto todavía, y después a mi hermana mayor le dije también, y cuando ya tenía el pasaje me digo, ¿y ahora qué hago con mi enamorada? Pues tuve que ir ahí mismo, esa misma noche, a poder romper con ella toda relación para poder hacer mi experiencia. Ella no me creyó, pero pues yo inicié así. Me vine, hice en Lima la experiencia y pues empecé a conocer más y más de Dios, de tal manera que me quedé hasta ahora. Pues ahora sí, soy religioso y soy sacerdote, hijo de Santa Ana. Un poco rápido mi experiencia de vida vocacional, pero son 2 puntos que han podido marcar mi vida y direccionarme para ser un religioso hijo de Santa Ana. Así que dejé todo, familia, proyectos de formar una familia, proyectos de trabajo, de sacar mi título en ingeniería civil, todo lo demás lo dejé y me introduje en esta vida de vida religiosa. Ciertamente que después de todo eso se enteraron mis papás de que yo me había venido, me reclamaron, me hicieron un cargamontón después, pero yo ya había decidido en mi vida qué hacer. Y hasta ahora ya llevo 20 años que salí de mi casa, 21 años con este año más, así que no me siento defraudado, nada, al contrario, aviva cada día Dios mi vida vocacional. Gracias por escuchar.